Bueno, la siguiente presentación ustedes verán que está programada la doctora Susana Vidal, pero por un problema familiar no pudo estar con nosotros. De modo que vamos a adelantar la presentación que teníamos para esta tarde de Marta Patricia Hernández. Ella es psicóloga y graduada en la Universidad Anáhuac de México, perita en psicología jurídica y con una maestría en bioética en la misma Universidad Anáhuac. Es miembro de varios consejos, coordinadora actualmente de la maestría de estudios en bioética en línea de la Universidad Anáhuac y ha participado en muchos programas. Es activísima participante en nuestro seminario interdisciplinario de bioética. Patricia, pues muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Justamente para hablar acerca de las perspectivas actuales de la bioética aplicada, agradezco especialmente al doctor Viesca por la cordial invitación a este simposio conmemorativo de los 50 años de la bioética. Para explicar las láminas que les voy a mostrar, desde luego voy a retomar algunos aspectos filosóficos y fundamentales de la bioética, cuyos autores pues tenemos el honor de que también sean ponentes de este importante encuentro. Entonces, bueno, como ya les habló el doctor Viesca un poquito acerca de cuáles son mis adscripciones en la actualidad y bueno, esa es la idea también, darnos cuenta de que las perspectivas actuales de la bioética tienen una importante labor, además de muchos retos que podemos estar ejerciendo en estos días. Porque, bueno, como muchos bioeticistas sabemos, el mundo laboral de la bioética específicamente, al ser una interdisciplina, pues bastante nueva y bastante joven, a veces es un poco complicado, ¿no? Se ha mencionado mucho que la bioética pues deviene desde luego de las ciencias de la salud, como ya han mencionado, se ha monopolizado muchísimo el ámbito de la medicina y es por eso que en muchísimas ocasiones pues no existe esta estructura de el trabajo bioético dentro del organigrama de algún hospital o dentro de algún otro recinto importante. Entonces, bueno, con esto también les voy a hablar un poquito acerca de cómo tenemos estos espacios laborales y estos espacios también de capacitación, que la idea es que en un futuro muy cercano, pues ya nos ofrezcan esta retribución a nuestro trabajo. En primera instancia, pues bueno, es importantísimo mencionar estas dos situaciones o dos elementos principales de nuestra interdisciplina. Primero, entender, como bien lo dijo Potter en 1970, que es algo que ya también se ha analizado desde nuestra primera presentación con el doctor Diego Gracia. Se señala que la bioética es una ética entendida en un sentido amplio, que comprende de alguna manera no solo los actos del hombre, sino la vida humana y también aquella la que está relacionada a la vida animal y medioambiental. Entonces aquí quiero subrayar una palabra clave que voy a estar tratando en estos minutos, la vida humana. Y por otro lado, tenemos en 1978 cómo se señala la bioética como un estudio sistemático, atendiendo al método científico de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y principios morales. Entonces, nuevamente tenemos este término importante que hablamos de ciencias de la vida y de la salud. Y en este sentido, el cuestionamiento principal es ¿qué ciencia no está relacionada con la vida? ¿O qué ciencia no está relacionada con la salud? Absolutamente todas. Entonces, tratar de dejar de lado que únicamente las ciencias de la salud están relacionadas con la bioética y darnos cuenta que todas las disciplinas y todas las ciencias pues tienen una injerencia importante, tanto de la bioética como de otros elementos morales y éticos también. Y de esta manera creo que podemos darle este carácter de interdisciplinario a lo que estamos estudiando en la actualidad. Se ha mencionado muchísimo cuál es la interacción y la dificultad de generar y ejercer una interdisciplina en la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Mientras estuvo el doctor Antonio Cabrera a cargo de esta facultad, hemos estado desde luego pues yéndonos
a fondo para hablar de la interdisciplina, de cómo ejercerla, de cuál es su metodología, entendiendo justamente la diferencia entre multi e interdisciplina, y con esta metodología en común que nosotros podamos estudiar al ser humano desde el punto de vista de la economía, desde luego también de las ciencias de la salud, incluyendo a la psicología, la fisioterapia, la ortodoncia, etcétera, etcétera, pero también tomando elementos de las cuestiones legales, de las cuestiones, por ejemplo, las artes plásticas o las bellas artes, entre otras muchas cosas, para que, insisto, de esta manera nosotros podamos establecer una metodología específica y una metodología general para estudiar un fenómeno complejo, que en este caso es el ser humano y su vida en general. Entonces, como les comentaba, en primera instancia, cuando hablamos de ciencias de la vida y ciencias de la salud, pues desde luego hacemos alusión a las ciencias de la salud como tal, de la salud humana, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, al respecto de que este término hace alusión a un estado de bienestar biológico, psicológico y social, yo agregaría espiritual, y no únicamente la ausencia de enfermedad, eliminando o evitando de alguna manera estos reduccionismos lógicos a los que muchas veces hacemos alusión cuando tratamos de abordar también los aspectos filosóficos de la bioética. Desde luego también las ciencias o las disciplinas que tienen que ver con la regulación de la conducta. Me refiero también, por ejemplo, al derecho, un elemento o un aspecto imprescindible para hablar de bioética, y también atendiendo a otras tantas: física, química, economía, como ya también lo había mencionado, actuaría, artes, etcétera. Nuevamente, así es como podemos entender este ejercicio de interdisciplina para estudiar el fenómeno complejo que es el ser humano. Y de aquí, desde luego, también existen en la actualidad varias acepciones de lo que es el ser humano y la persona. Más adelante voy a hacer una alusión al respecto, y tomando en cuenta la interculturalidad de estas semejanzas y estas diferencias que existen entre los individuos. Y pues por aquí podemos darnos cuenta que vamos a abordar otros grandes fenómenos del ser humano, como las migraciones, las creencias religiosas, las creencias espirituales, los estilos de vida, los ambientes socioculturales, los ambientes económicos, entre muchas otras cosas. En el segundo Congreso Internacional de Bioética, que tuvo lugar la semana pasada, también la doctora Lourdes Velázquez nos hablaba de la importancia que tiene la mediación intercultural en la actualidad en países como el nuestro, desde luego como muchos otros de Europa, en donde la pluricultura está expresada en todo momento, y que esto probablemente pues ha generado grandes controversias entre los seres humanos, que desde luego solicitan una intervención bioética para respetar sí estos elementos morales que son de alguna manera o se han apropiado de una sociedad, y que desde luego el avance de esta misma sociedad los ha especificado, y también a estos elementos éticos que son universales, perennes, atemporales, entre otras muchas cosas. Aquí les tengo, para ejemplificar un poquito el abordaje actual de la bioética, yéndonos todavía más allá, como les digo, de la práctica clínica en medicina, un caso en donde sí tienen que ver médicos, sin embargo, que también tiene mucho que ver con elementos éticos, morales, bioéticos, desde luego, incluso de los medios de comunicación. Es al respecto de esta noticia en donde varios residentes de un hospital en la zona de Tlalnepantla, Estado de México, pues han sido buleados, ¿no?, a razón de este famoso y ya muy bien conocido fenómeno del bullying, a través de elementos tanto físicos como psicológicos, maltratos, golpes y demás. Ellos los llaman pues estas famosas novatadas, y bueno, no me dejarán mentir, sobre todo las personas, los médicos que nos acompañan en este simposio tan importante, que es un fenómeno desgraciadamente por completo normalizado. Es un fenómeno en donde muchas veces los médicos pues ven lastimada de manera muy importante su dignidad, o no el no reconocimiento de su dignidad, y también todas sus actuaciones profesionales y personales. Y bueno, aquí todas las dimensiones, como les digo, se ven profundamente afectadas. Existe una gran intimidación, existe un gran silencio conspirativo alrededor de estos hechos,
Y bueno, yo les comento, tomo esta noticia como tal, porque bueno, son varios residentes los que han sido objeto de este tipo de situación tan lamentable. Dos de esos residentes, bueno, uno de ellos, como ya nos podemos dar cuenta, pues decide en algún momento dado no judicializar el conflicto y lo que hace es pues acudir a los medios de comunicación para dar a conocer estos hechos. Y sin embargo, bueno, dos residentes de este grupo de personas abusadas, tuve, ¿no? Y he tenido ahorita el honor de poder trabajar con ellas y de realizarles precisamente un peritaje en psicología jurídica, porque pues ellas sí decidieron tomar cartas legales en el asunto, ya existe todo un proceso al respecto y bueno, mi peritaje, estos dos peritajes son elementos que se están entregando a las autoridades para poder poner de manifiesto cuáles son las implicaciones psicológicas de este asunto, ¿ok? Únicamente psicológicas. Con esto quiero decir que tenemos un trabajo muy importante en este caso en particular, un trabajo desde mi punto de vista multidisciplinario que tiene varias acepciones que desde luego son bioéticas. Se ha estado proponiendo en este asunto en particular que también se realice un peritaje en bioética que, bueno, les comento brevemente, en nuestro país es una conducta o sí, es algo que no está completamente acostumbrado a realizar peritajes en bioética, aun cuando existen muchísimos casos que tienen que ver con la cuestión civil y penal de la responsabilidad profesional o la negligencia médica. ¿Okay? Recordando que desde hace más o menos 20 años en nuestro país, o un poquito más tal vez, 25, 30, pues ya existe también esta costumbre social de demandar o denunciar a los médicos cuando existe un resultado no grato, ¿no? Puede que sea negligencia médica, puede que no. Desde luego lo que se hace en muchas ocasiones para proseguir con estos elementos bioéticos o éticos, morales y legales, pues es siempre realizar un estudio profundo del caso, recordando a la sociedad en general que no porque el resultado de una actuación médica no haya sido satisfactorio, hubo negligencia de por medio, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, presenté en el 2017 ante un tribunal del Estado de México el primer peritaje en materia de bioética. El asunto todavía no se resuelve, sin embargo, pues bueno, ahí tenemos un importante antecedente también de otra actuación bioeticista que pudiera generar un impacto social, incluso un impacto mediático, como es el caso que estamos de esta noticia que les estoy yo aquí proyectando y bueno, con la idea siempre de reconocer la dignidad de todos los involucrados y que de alguna manera, como bien dice la noticia, pues se deje de normalizar este tipo de actitudes y de actuaciones hacia cualquier tipo de personas. Y con esto podemos observar y dar pie a la evolución tan importante que ha tenido la actuación bioética de todas las personas que se involucran en un momento dado en un fenómeno complejo. Como les decía, esto tiene que ver con aspectos legales, psicológicos y bioéticos, desde luego, también como lo decía el doctor Gracia, al respecto de un problema global y por eso la importancia trascendental de generar una bioética de este mismo nivel y de estas mismas características. Entonces, la bioética actual se trata de varias cosas principales que tienen que ver con la vida de los seres humanos. Primero, desde luego, el avance tecnológico, que es una de las matrices fundamentales de esta interdisciplina y pues de alguna manera hace alusión a la etiología o al inicio de la misma. También elementos de la ecología, de las neurociencias, aunado a esta cuestión del avance tecnológico y desde luego el bioderecho. Con esto tenemos grandes temas que se tratan en nuestros días y que desde luego pues descansan en fundamentos teóricos que, como yo muchas veces les digo a mis alumnos, desgraciadamente a veces la práctica o la realidad los rebasa, porque la sociedad, los seres humanos, vamos a veces tan deprisa que no nos detenemos a pensar en la regulación de la conducta que implica cualquier situación o cualquier cosa que estamos haciendo. Me hago referencia específica a la muerte humana, al respecto de la eutanasia, cuidados paliativos
ortotanasia, etcétera, etcétera. El concepto de persona que, bueno, se han propuesto diversas observaciones generales bastante interesantes que tienen que ver incluso con la existencia de personas no humanas, que reconociéndolas mediante la legislación pertinente, pues desde luego generan derechos y obligaciones que hay que estudiar porque, pues bueno, no son nuevamente fenómenos complejos a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Desde luego, y sin, pues, importante hacer alusión a la pandemia, ¿no? Que desde hace más de año y medio pues estamos sufriendo a nivel mundial y que a partir de algunas actuaciones como el confinamiento pues ha generado un sinnúmero de retribuciones, un sinnúmero de reacciones y un sinnúmero de impactos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y con esto pues hacemos referencia nuevamente a la vida humana. Para manejar términos tan subjetivos, pero a la vez tan importantes como la calidad, la vulnerabilidad, con esta idea establecida por mi antecesora, la doctora Luna, quien señala pues esta teoría de la vulnerabilidad a través de las capas de la misma y que, bueno, desde luego pues ha generado una luz muy importante cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, pues este tipo de temas también han generado muchísimo interés. Yo en lo personal desarrollo varios estudios importantes que desde luego tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas con discapacidad al respecto del ejercicio de su sexualidad. Entonces, bueno, de esta manera, como les digo, podemos darnos cuenta de cómo ciertos temas o ciertos tópicos que en algún momento no se tocaban de ninguna manera, pues ahora empiezan a resurgir. El interés de los catedráticos, el interés de grandes personalidades de la filosofía, pues desde luego se rige bajo estos estándares y que pues de alguna manera nuevamente nos dan una luz para tratar estos elementos que han existido desde que existe la humanidad misma. Una de las preguntas más importantes y más recurrentes en la actualidad, pues tiene que ver con esta que yo señalo aquí. ¿Puede la biología explicar el comportamiento humano en su totalidad? Y de aquí viene esta idea general al respecto de que el ser humano es un ente integral, ¿no? No únicamente compuesto por una situación meramente biológica, sino que todas sus dimensiones, desde luego, existen e interactúan para generar esta característica tan particular y tan específica como lo es un ser humano. Yo aquí les pongo pues uno de los casos más famosos, ¿no? En materia de medicina al respecto de Phineas Gage y pues el accidente que sufre este trabajador en donde se le salva la vida. Al parecer no había mayores complicaciones ni fisiológicas ni neurológicas. Sin embargo, pues bueno, el cambio que se genera en su personalidad en todos los niveles y todas las dificultades que tienen posterior a esto, pues nos hizo pensar y nos hizo replantearnos qué pasa si una estructura humana, alguna parte del cuerpo no representa mayor daño, tal vez de primera instancia, vuelvo a decirlo en cuanto a estructura y cuanto a funcionalidad, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Al respecto de cómo el ser humano vive este hecho, cómo lo interpreta, cómo lo interioriza, cómo lo elabora y también, ¿no? Estos daños que van más allá de la cuestión biológica y de la cuestión física. Entre esto y muchos otros temas que yo señalo aquí, también para darnos cuenta de cuál es la perspectiva actual de la bioética aplicada, uno de los fenómenos que también se han estudiado en los últimos años en nuestro país y países que tienen una cultura similar es el fenómeno de la conspiración del silencio, que bueno, en la práctica clínica de las ciencias de la salud y de la medicina específicamente es algo muy recurrente en las familias mexicanas. También este fenómeno de la autonomía, entendido como capacidad y competencia, capacidad en el ámbito médico, competencia en el ámbito jurídico para la toma de decisiones. Y muchas veces este principio se ha tomado como el máximo ético de la actualidad. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿es realmente el máximo ético de la autonomía?
Habría que pensar y habría que estudiar tanto cuál y como cuantitativamente la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones en un momento determinado, cosa que, como ya mencioné, dadas las características subjetivas de cada individuo, pues no es nada fácil. Además de todos los días tener que vivir y enfrentarnos con un sinnúmero de resistencias y defensas psíquicas que poseen las personas, tanto las personas como las personas cercanas a ellas, que como ustedes saben también en el ámbito de la medicina pues ejercen una influencia muy, muy importante. Y si nos alejamos de las ciencias de la salud, pues en todas las decisiones que una persona toma todos los días, siempre hay que tratar de evaluar, como les digo, cuál es la influencia que ejercen las personas que están a su alrededor, incluso los aspectos sociales, económicos y culturales. Al respecto de ello, les comento que como parte de las actividades del Seminario Interdisciplinario de Bioética durante casi un año de pandemia, nosotros, algunos de nosotros, fundamos algo que llamamos seminario formativo informativo, en donde básicamente lo que hicimos fue a través del método deliberativo del doctor Gracia, pues escuchar, ¿no?, y ejercer la bioética a personas que nosotros llamamos en ese momento vulnerables, porque eran personas pues que estaban recibiendo todas estas, todo el impacto de la pandemia, ¿no? En primera instancia a la población en general, después a profesores y docentes de nivel básico, medio y medio superior, y por último, no menos importante, desde luego al personal de salud. Y a través de estos 8 criterios que nosotros pudimos practicar con ellos, pues nos dimos cuenta de cuáles eran los hechos científicos, desde luego cuál era la fenomenología del virus, los valores involucrados en una sociedad como la nuestra y las creencias también que esto implicaba, las líneas de acción alternativas e inmediatas, que bueno, tuvimos ahí el análisis de varias guías que, como ustedes saben y ya se ha mencionado, pues salieron a la luz durante este periodo, desde luego los aspectos jurídicos, comprender cuál es la diferencia entre un estado de excepción, un estado de emergencia, todo lo que tenía que ver o estaba relacionado con la contingencia que vivimos, los medios de comunicación y el manejo que se le daba a la información. También se ha estado hablando muchísimo acerca de las noticias falsas y acerca, como les decía, de la influencia que ejercía la sociedad para enfrentar el virus, ¿no? Por ahí vimos desgraciadamente muchos eventos en los cuales una parte de la población pues decidía no cuidarse o contagiarse lo más rápido que pudieran para generar una inmunidad específica. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Como les digo, todas estas acepciones las pudimos estudiar a través de esta actuación del seminario formativo informativo, desde luego también los aspectos sociales y los elementos o elemento temporal que tenía que ver y que ahorita también estamos viviendo, la vacunación, las intervenciones terapéuticas, etcétera, etcétera, la toma de decisiones con los recursos limitados y muchas otras. ¿Cuáles son entonces las implicaciones actuales de la bioética aplicada en nuestro país y en el mundo? Desde luego, las decisiones que tienen que ver con el ámbito del derecho y la regulación que se hace de la conducta humana. También, como ya les mencionaba, la comprensión y el análisis muchísimo más profundo del término de vulnerabilidad para generar sí protección y no discriminación. Desde luego, para la toma de decisiones en todos los niveles y para la comprensión del avance científico. Yo aquí puse avance entre signos de interrogación porque creo que es muy importante partir de ahí para comprender cuáles son los efectos de la tecnología en la actualidad. Saber si realmente hace alusión a algún avance o simplemente estamos hablando de algo que pudiera en algún momento ayudar al ser humano, pero que en el momento actual genera, ¿no?, estas resistencias tanto éticas como morales. Incluso también pensar un poquito en cuál es el impacto que tiene en el progreso real de la humanidad cierto tipo de avance tecnológico y, repito, a un nivel meramente integral. Pues bueno, yo aquí les traigo dos
digamos, dos puntos importantes que los voy a tocar muy rápidamente. Uno tiene que ver con una creación literaria. Este libro, Flores para Algernon, si alguien no ha tenido oportunidad de leerlo, se encuentra de manera bastante sencilla y completa en internet. Y bueno, aquí se habla acerca de una persona que cursa con un retraso mental importante, que, bueno, es objeto de investigación por parte de dos neurólogos que le realizan una neurocirugía para que su coeficiente intelectual pues, pueda desarrollarse de manera rápida. Entonces, pues bueno, nosotros podríamos suponer que algo así pues le arreglaría la vida al paciente, ¿no? Entre comillas, le arreglaría la vida, porque supondríamos en primera instancia que ese bajo coeficiente intelectual lo arruina, lo hace sentir mal, suponiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta obra literaria nosotros nos damos cuenta que, claro, en efecto, esta persona pues empieza a desarrollar un coeficiente intelectual y funciones ejecutivas pues de manera bastante buena, bastante avanzada. Sin embargo, pues tenemos una situación o varias situaciones que no se habían tomado en cuenta y que tienen que ver con la ética de la investigación, al respecto de sus sentimientos, de cómo él vive su nueva vida, cómo se da cuenta de ciertas situaciones que antes no era capaz de comprender, pero no por ello lo hacían infeliz. No por ello generaban tal vez algunos signos y síntomas de depresión, de ansiedad generalizada. Y claro, cuando él ya tiene desarrollado este coeficiente intelectual y tiene esta capacidad ejecutiva de observar la realidad desde este punto de vista, vaya que sí cursa con este tipo de signos y síntomas, ¿no? Para poder reflexionar. Algo que también está relacionado con la bioética aplicada en nuestros días, que es desde luego la ética de la investigación. También por aquí noticia real, ya es un poco antigua, de hace varios años, en donde una autora critica la polémica por el empeño de una pareja de mujeres sordas en Estados Unidos en tener por inseminación artificial a un hijo con esta discapacidad. Incluso se crea en este país, en una de las ciudades de este país, pues toda una asociación civil, ¿no? De personas con esta discapacidad y que quieren pues tener hijos a través de inseminación artificial, como dice aquí, con esta minusvalía, pues se ha generado muchísimos comentarios bioéticos al respecto que han pues deseado de alguna manera frenar este pensamiento y por el contrario, de alguna manera para poder balancear un poquito los comentarios sociales, pues que las personas ejerzan esta capacidad de autonomía y de tomar decisiones. Claro, yo creo que un análisis bioético al respecto de esta noticia en particular nos llevaría, pues... Me parece, doctora, que no está pasando estamos con Flores para Algernon. Sí. Ah, sí. Pensé que estaba haciendo referencia que había cambiado la diapositiva, disculpe. No se preocupe, doctora, no se preocupe, sí, seguimos aquí. ¿Qué puede pasar? Porque luego también se me va un poquito el internet aquí en la oficina, pero sí, estamos en la diapositiva correcta, muchas gracias. Y bueno, como les decía, ¿no? Creo que un análisis bioético al respecto de esta noticia en particular, pues nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, la idea de un simposio como el de las características del día de hoy, pues es reflexionar, ¿no? Que nos llevemos esta capacidad de abstracción de la información para poder comprenderla y analizarla, porque en sí misma la metodología en bioética se trata por completo de esto. Otro elemento importante y muy actual, pues tiene que ver con el transhumanismo. Esta aplicación de la tecnología que fundamenta o representa en sí mismo un paradigma multidisciplinario para la mejora del cuerpo humano, aplicados tanto en aspectos clínicos. Nuevamente tocó el tema al respecto tal vez de la presencia de alguna discapacidad, pero también para la eliminación a través de la tecnología de ciertos elementos indeseables o que se consideran innecesarios para el ser humano. Ahí, nuevamente, no existen, como ustedes saben, muchísimas asociaciones y actividades docentes al respecto para estudiar esto que les estoy comentando acerca del transhumanismo, pero es importante tenerlo en el radar. Cuando hablamos de estas perspectivas teóricas, clínicas y prácticas acerca de la bioética. Y bueno, traté de tocar los temas más actuales y los temas que son de relevancia primordial hoy en día y pues
Lo hice de manera breve también para no robar un poquito de tiempo. No sé si exista alguna duda o algún comentario.